Mi papá me decía, Yeah. yo leía libros en español, pero dice, yo esos mismos libros yo los leía en inglés 10 años antes, ¿no? 5 años antes. Y en español se tradujo y nadie supo que era de alguien más, ¿no? Yeah. Hace tiempo me tocó predicar un domingo antes de que fuera pastor oficial y me tocó predicar el domingo y tenía algo en mi mente tan impactante, ¿no? Tenía una ilustración fenómena y era con el café. Soy aficionado al café y en ese entonces era cuando apenas estaba descubriendo las diferencias entre Starbucks y Dunkin' Donuts y estaba viendo todo eso y me fascinaba todo aspecto de café. Que dije, ¿qué si puedo un domingo utilizar mi gran deseo y pasión del café? ¿Cómo lo puedo exponer en un sermón? Entonces, un domingo, ya tiene, no sé, 10 años de esto. Y espero que no se encuentre online. Pero un domingo hice lo que se llama un Chemex en delante de toda la congregación. Y empecé a moler el grano. Empecé la agua. Expliqué el por qué el agua tenía que ser cierta temperatura, por qué el grano tenía que ser molido a cierto nivel, qué tipo de café. Y lo que más me da tristeza es que muchos todavía se recuerdan de una frase que yo dije en ese tiempo, de que el café de más altura, de la altura más de su altitud, entre más alto, mucho mejor. Y entonces yo decía, ¿qué tipo de café compras? Los chafas están a esta altura y el café bueno está a esta altura. Y yo decía como, ¿y tú con qué tipo de gente te estás juntando? Y el cristiano tiene que escalar a las alturas más... buenísimo. Oye, cosas tontas, ¿no? Pero yo pensaba que era wow. Yeah. Y la gente... Y la gente... Y todo el tiempo yo estaba haciendo mi café. Y luego creo que le tomé también. Y lo que más me da tristeza es que mucha gente se recuerda de ese sermón todavía y me lo recuerda, ¿no? Que yo tengo que comprar el café de la altura 11,000 pies, ¿no? De altura. Y algo que en el tiempo me sentí súper orgulloso. Dije, wow, hice un impacto en la gente lo recordó. La gente estaba hablando de esto y me sentí como que hice mi trabajo en este momento. Yeah. ¿Qué llamarías tú a eso? ¿Cómo le llamarías tú? Aquí hablando de tipos de sermones, ese sería el tópico en mente. O sea, en el sentido de que tú ya tienes una ilustración en mente o vamos a decir, muchos hacen, por ejemplo, series de películas o como en las películas, whatever. El tópico ya está. Entonces, simplemente... lo que tú hiciste, me imagino, en ese entonces, porque lo interesante es que nadie se recuerda qué fue lo que predicaste. Ni yo. Lo único que me recuerda es como Isaías, algo de un monte. Sí. Creo que era 61, no sé, recuerdo exactamente. Pero en la ilustración todos se recuerdan. Y ese es el problema. O sea, ni la palabra, nada. Pero ese es el sermón con tópico en mente, en el sentido de que yo ya tengo mi ilustración, yo ya tengo mi pensamiento, es lo que nos referimos con ello. Y simplemente ahora, ¿qué historia yo puedo usar para afirmar el punto que yo ya tengo? Que hablando, el último episodio definimos un poco qué es predicación expositiva, que en sí la enseñanza viene del texto. Aquí es al revés. Yo ya tengo la enseñanza, yo ya tengo el punto que quiero, enfatizar. Lo que no tengo es el pasaje bíblico para que mínimo la gente diga, leímos Biblia, y algunos predicadores ya ni les importa eso, tristemente. Pero en este caso yo diría es un tópico en mente donde tú ya tenías tu pensamiento, quiero hablar de altitud, quiero hablar de la diferencia entre el cristiano chafa y aquel que anda en las alturas con Dios. Y ahora lo único que necesito es encontrar un pasaje que mínimo puede dar la idea de que menciona un monte. Un monte, exacto. Y tal vez ese pasaje ni está enseñando eso, pero al final lo usaste para enfatizar ese punto. Y eso es lo que llamaríamos
Tópico en mente, que de nuevo, en muchas series, especialmente ahorita en el verano, se escucha mucho esto de, como en la música y luego letras que sacan a veces aún de artistas como Bad Bunny y todo lo demás, o de películas y, una frase de una movie y cómo nos conecta a la Biblia. Lo interesante también, o sea, yo crecí en un mundo evangélico aquí en los Estados Unidos, donde predominaba ciertos pastores, ciertas iglesias que cargaban muchísima influencia. No solamente en los Estados Unidos, pero desafortunadamente esa influencia llegó a Latinoamérica, iglesias en español. Y cosa que yo decía en el momento, yo decía, wow, esto, lo que estoy viendo por ejemplo, en México, ya lo he visto aquí, aún en Chicago. Sí. Y lo que no me daba cuenta es de que aún en los 60s y 70s es lo que se hacía todavía, aún en ese tiempo con famosos pastores de los 60s, 70s y sus libros que fueron traducidos. Mi papá me decía, yo leía libros en español que decían los autores, que ellos eran los autores pero dice, esos mismos libros yo los leía en inglés 10 años antes, ¿no? 5 años antes. Y en español se tradujo y nadie supo que era de alguien más, ¿no? ¿Cómo se llama eso en español? Plagiar. Plagiar, creo yo. Sí, plagiarism en inglés. Sí. Pero básicamente es copiar algo de alguien más sin darle crédito. Sin darle crédito. Cosa que he visto impresionantemente en nuestros tiempos modernos y aún en la formación hace 10, 15 años, donde yo miraba esto. Por ejemplo, una iglesia grande en Oklahoma City, todos la conocen, lifechurch.tv, y ahora es life.church. Pero me recuerdo que me fascinó a mí y yo dije dentro de mí, nunca lo podremos hacer porque en primer lugar no tenemos el presupuesto ni la creatividad para hacerlo, pero man, qué cosa tan impactante cuando ellos le llamaban, hicieron su título At the Movies en las películas en inglés. Y yo recuerdo, de hecho, visitar el templo que ellos tenían cuando eso estaba ocurriendo y miraba todo el dinero que su lobby lo hacían de una manera como parecía, la película que estaba. Una era Back to the Future, recuerdo, y creo que otra era Jurassic Park. Y de una manera u otra predicaban o enseñaban la película por cierto tiempo y luego le daban un spin, un giro cristiano. Y yo decía, wow. Y lo que más me impactó es que años después yo miraba a la iglesia latina adoptar estas cosas y la gente estaba, oh my God, qué creativo, qué creatividad, esto es increíble. Y les gustaba, ¿no? La gente les buscaba, estás en las películas, es un tiempo más chido. Trae tus palomitas. Y claro, o sea, la familia lo disfruta. ¿Qué tiene de mal eso? Y de nuevo, aún pensándolo así como predicadores y usando el ejemplo que tú diste del Chemex, la ilustración que diste. El problema primordialmente, o sea, aún prácticamente, aún gente que tal vez nos escuche, tal vez no la congregación, que diga estos, pero aún... Puros criticones. Puros criticones o whatever. Y está bien, entendemos que eso pueda suceder. Pero aún, lógicamente, mínimo tienes que pasar 20 minutos o 15 minutos, a decir así, para explicar la película. Porque si alguien no ha visto la película, o sea, mínimo tiene que entender la película para luego poder entender el giro que quieres dar bíblicamente. Eso, por ejemplo, si yo tomo la película de Encontrando a Nemo y cómo Jesús nos quiere encontrar a nosotros. Bueno, en primer lugar, tengo que explicar un poco de quién es Nemo, qué sucede, cómo se pierde, y luego darle el giro bíblico de... ¿Quién es Dory? ¿Quién es Dory? Que ahí sería el problema, porque Dory es un pescadito que ni se puede recordar lo que hizo hace 5 minutos atrás. Y si ese es Jesús, estamos en problemas grandísimos. Si ese es el Espíritu Santo. O sea, en 5 minutos se le olvidó que yo soy salvo. Entonces ese es el problema con hacer esto. Pero al final, tengo que explicar la película.
Y como predicador, yo prefiero pasar 10, 15 minutos en el texto que 10, 15 minutos explicando, la película. Pero ese para mí, en lo práctico, es el error. Y luego ya lo mencioné. El problema es que cuando hacemos estas conexiones, al final se nos olvida de quién estamos hablando. Hulk, nos recuerda a Dios el Padre. O sea, qué tan fuerte es Dios. Pero lo que estamos diciendo, Hulk, su poder es literalmente tienes que enojarlo para que se haga fuerte y se convierta en un... Hay que compararlo mejor a la ira de Dios. La ira de Dios, pero aún así, la ira de Dios no es en base de algo emocional. Por eso, ese es mi problema es que aún estas conexiones, es ¿qué estamos diciendo de Dios? O sea, estamos dando... aquí el error es quebrando el mandamiento de hacer una imagen de Dios que no es y al final es idolatría. La gente está adorando a otro Dios. Para mí esos son los errores más primordiales de estos. Prácticamente te tardas mucho y en segundo lugar, lo que dices de Dios es sumamente incorrecto. Porque al final sabemos esto, Dios no se reveló en las películas, se reveló en la palabra misma. Por eso mi deber es estudiar las escrituras y exponer la palabra. Pero, Henry, ¿qué si gente se está salvando? Por la pura gracia de Dios. ¿Qué si más gente está viniendo a la iglesia? Sí, y aquí ya estamos hablando un poco de lo que se llama filosofías de ministerio. Y por eso aquí vamos a hacer una nota de, escuchen el paréntesis en el primer episodio de esta serie de predicación y predicadores, porque hablamos de la suficiencia de la escritura. Y al final, sí, métodos y maneras de crecer iglesia hay muchas que funcionan, pero nosotros tenemos como en nuestro corazón, un lema de que es básicamente toda palabra inspirada de Dios lo que vamos a enseñar porque creemos en la suficiencia de la palabra. Sí, las iglesias pueden crecer de esta manera, pero mi preocupación no es si la iglesia está creciendo. Mi preocupación es cómo está madurando aquel que viene a la iglesia. Estamos creciendo en números, pero no en espiritualidad y mucho menos en nuestro conocimiento de quién es Dios. Ni de la palabra de Dios. Okay. Claro, entonces esas son cosas que si corremos el riesgo de simplemente ser criticones, ¿no? De que, pues no les gusta, su iglesia está pequeña y por eso critican a todos los que tienen las iglesias grandes. Cosa que ya para nosotros, o sea, ya ha pasado de... para mí me preocuparía tener una iglesia más grande porque quiere decir más cuentas tengo que entregar a Dios. Más pastorear. Más pastoreo. Hay que ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Pero a la misma vez hay que empezar a entender que los domingos en sí no son para nosotros. En el sentido de que yo no voy para beneficiarme. Es un tiempo de adoración, es un tiempo de venir a buscar a Dios, mirar hacia arriba y escuchar su palabra. Y eso es lo que el cristiano necesita. Sí.